Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar ya con esta penúltima clase sobre el tercer Elías. Ya hemos entrado a la parte final de toda esta serie de seminarios y vamos a pedirle a Dios pues que nos acompañe con su Santo Espíritu y que nos ayude a entender este tema. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos dado un día más de vida, por cuidar de nosotros, por velar por nuestra salud, Señor, también. Te pido que derrames tu Espíritu Santo y que nos ayudes a comprender el tema que vamos a tratar en este día. Danos, Señor, inteligencia y sabiduría para poder captar el tema. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hermanos, vamos a comenzar con el tercer Elías, parte número 33. Ya estamos ya en la última clase sobre el tercer Elías, ¿no? Y vamos pues a explicar esto de una manera sencilla, esta última clase, para que ustedes pues puedan entenderlo. Trata de hacerlo lo más simple y sencillo posible, ¿ok? Cualquier duda que tengan, no, no se queden callados, ¿no? O sea, cualquier duda que tengan, pues díganme y trataremos de resolver cualquier duda que ustedes puedan tener. Vamos a comenzar. El tercer Elías, parte 33. Reconociendo al tercer Elías. Aquí tengo la imagen de los tres Elías. Primer Elías, Elías Tisbita. Segundo Elías, Juan el Bautista. Y el tercer Elías, que ya desde hace unas clases atrás, desde la clase 28, si no me equivoco, hemos venido diciendo quién es ese tercer Elías. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con eso, reconociendo al tercer Elías. Hay una serie de características, hay una serie de características que solo se cumplen en un individuo, que solo se cumple en un solo hombre. Y vamos a ver esas características. Con esto ya no puede haber equivocación. Reconociendo al tercer Elías. Vamos a ello. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Esto es unos versículos que ya lo hemos leído a lo largo de toda esta serie de seminarios, ¿no? Elías, el profeta Elías, ¿no? Viene Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Habíamos comentado que este Elías es un pueblo, pero que también es un individuo, ¿no? Sigamos. Ese día grande y terrible, pues es la segunda venida de Cristo también. O sea, Elías es aquella persona que prepara a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Vamos a leer esto. ¿Quién es este Elías que ha de venir? ¿Se trata simplemente de un pueblo? ¿O será una persona, un profeta vivo, un hombre que hable por la boca de Dios? ¿Quién es este Elías? ¿Será que solo es un pueblo? ¿O también es una persona? Eso ya lo hemos visto ya. Dice, no negamos que habrá un pueblo que hará la obra de este tercer Elías. Sin duda que los hijos de Dios, en especial los que prediquen el fuerte clamor final con el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo, mensaje del cuarto ángel, representarán a Elías ante el mundo entero. No hay duda que el tercer Elías es un pueblo. Entonces, ¿no? Sigamos. Eso es claro en la Biblia y en el espíritu de profecía está claro que el tercer Elías es un pueblo. Pero, acá viene el pero también es obvio y se ha demostrado que antes de aparecer ese pueblo, debe aparecer alguien, una persona, un hombre individual, un precursor de ese pueblo, que será el tercer Elías, el profeta que Dios traerá al Israel de este tiempo. Ellen White no deja lugar a dudas, al igual que el profeta Malaquías.
He aquí, dice Ellen White, ¿no? Ellen White en este periódico de Review and Herald del 18 de febrero de 1890, Ellen White dice, He aquí os envío el profeta Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Qué dice Ellen White? Alguien, en singular habla ella, en singular, alguien vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando él aparezca, o sea, cuando él aparezca, él, pronombre personal él, que denota a quién, a una persona masculina, a un varón. No dice cuando ella aparezca, no dice algunos vendrán, no dice alguien vendrá con el espíritu y el poder de Dios. Y cuando él aparezca, dice Ellen White, los hombres dirán, eres demasiado celoso, no interpreta las escrituras de la manera apropiada, déjame decirte cómo enseñar tu mensaje, ¿no? O sea que los hombres que no están de acuerdo con este tercer Elías le dirán a Elías cómo tiene que predicar, pero obviamente Elías no les va a hacer caso a ellos, sino va a hacer caso a Dios, ¿no? Que Dios es el que dirige, el Espíritu Santo es el que le dirige la vida del tercer Elías. Entonces sabemos y estamos seguros de que es un pueblo, pero también debe haber alguien, debe haber una persona, un individuo, un precursor, ¿no? Alguien tiene que aparecer antes de ese pueblo, ¿no? ¿Por qué? Para que prepare ese pueblo para la segunda venida de Cristo. Es el que allana el camino, el que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Es un pueblo, pero también es un individuo. Y ahora vamos a ver las características de este individuo para saber con más certeza quién es. Ya lo hemos mostrado anteriormente, pero el día de hoy vamos a añadir más pruebas acerca de esto. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Me tienen Sí, que pastor. responder. Ok, Sí, sí, sí. ok. No se queden calladas, por favor. Me tienen que responder Eh, para saber si estamos yendo en sintonía. Perdón, No, no, tranquila, no, tranquila, mi querida seña. No, solo no es digo, ujú, que mientras uno desconecta el micrófono, entonces hay lleva un un, ratito. hay Sí, una demora. Sí, sí, no, no te sí, sí, hay una preocupes. demora. Lo que a mí me interesa, mis queridas hermanas, hermanos que están acá presentes, es que entiendan. Cada diapositiva que voy pasando, lo tienen que entender, ¿ok? Así que sigamos, con paciencia, sigamos. Yo quiero que lo entiendan para que esto lo interioricen bien y no haya lugar a dudas. Sigamos. Este tercer Elías, ¿no? Dice, será reconocido y aceptado por los adventistas del séptimo día el profeta Elías cuando entre en escena. ¿Será que la iglesia adventista del séptimo día aceptará al profeta Elías cuando entre en escena, cuando haga su aparición? Vamos No, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la historia. Bueno, acá nuestra querida Blanca me dijo que no, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la historia. Cuando Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, el segundo Elías, ¿no? Vino a Israel, los dirigentes judíos no lo recibieron. Solo pudo hacer unos pocos discípulos y tuvo unos pocos seguidores. Y aunque el pueblo en general lo tuvo por verdadero profeta, como dice Mateo 14:5 y 21:26, muy pocos se atrevieron a identificarse con él y con la obra que Dios se propuso realizar por su medio. O sea, Juan el Bautista vino, no lo recibieron los dirigentes judíos, tenía pocos discípulos y aunque el pueblo en general lo tuvo por verdadero profeta, aunque lo tuvieron por verdadero profeta, muy pocos se atrevieron a identificarse con él. Mira. Es pues muy importante entonces que estudiemos de antemano las características, ¿ah? Debemos estudiar las características que la palabra de Dios presenta que el prometido Elías debe tener. No sea que cuando aparezca no lo reconozcamos y así atribuyamos la obra de Dios al diablo. ¿Qué le dijeron a Jesús? Demonio tiene, ¿no? Cometiendo el imperdonable pecado contra el Espíritu Santo. Si rechazamos el mensaje, si rechazamos el Espíritu Santo, ya estamos muertos, ya, literalmente, en vida, porque el juicio llega y chao salvación. Hagamos entonces un breve resumen de estas características. Vamos a hacer un resumen de estas características. Entonces, debemos tener en claro, mis queridas hermanas y hermanos, que la palabra de Dios a través del primer Elías y a través del segundo Elías nos presenta las características que debe tener el prometido tercer Elías. Porque debe haber una relación entre Elías Tisbita, el primer Elías,
el segundo Elías, Juan el Bautista, y el tercer Elías. Entre estos tres debe haber una relación clara, clara. Y las características de uno deben relacionarse con las características del otro. Los tres Elías deben estar en sintonía, en consonancia. Es el espíritu y poder de Elías, es el mismo espíritu el que está, ¿no? Entonces, nosotros vamos ahora a ver cuáles son estas características que debe tener el tercer Elías. No vaya a ser que cuando aparezca no lo reconozcamos. Entonces, avisados y advertidos estamos. Vamos a ver esas características. ¿Están preparadas? ¿Sí? Sí, Muy bien. Sí, Característica número uno. El tercer Elías, ojo, que todas estas características están en la Biblia. No es que yo me las he inventado, no, todas están en la Biblia, por si acaso, ¿ok? Característica número uno. El tercer Elías debe aparecer en tiempos de una profunda apostasía en el profeso Israel. Así fue con el primer Elías. Cuando Elías Tisbita apareció en una profunda apostasía, ¿sí o no? El pueblo de Israel estaba en apostasía con el rey Acab, Jezabel, y aparece Elías, el primero. Y así como el primer Elías apareció cuando Israel estaba en una profunda apostasía, así también el segundo Elías, Juan el Bautista, aparece cuando Israel también estaba en una apostasía. Por eso no reconocieron a Juan el Bautista y no reconocieron a Cristo como el Mesías, porque estaban en apostasía. Por lo tanto, si el primer Elías, cuando aparece el primer Elías, Israel estaba en apostasía, cuando aparece Juan el Bautista, Israel también estaba en apostasía, por lo tanto, se concluye que el tercer Elías, que cuando el tercer Elías aparezca, el profeso pueblo de Dios también tendría que estar en apostasía. No puede ser de otra manera con el tercero. Si con el primero hubo apostasía, con el segundo también, entonces con el tercero también tiene que haber apostasía. ¿Estamos o no? sí, sí, Pregunto, con estas alianzas que ha hecho la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el Pacto de Polonia en el año 2000 de no atacar a la Iglesia Católica, con estas alianzas, con este acercamiento al Papa, con esta medalla que regalaron al Papa, con estas gestiones que ha estado haciendo este señor del Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este señor que se llama Ganun Diop, que ha estado acercándose al Vaticano y estas alianzas que ha hecho la Iglesia Adventista con el Papa, díganme ustedes, ¿eso es caer en apostasía, sí o no? sí, sí, Las sí, pruebas, hermano. las pruebas están ahí. Por lo tanto, este tercer Elías aparece cuando la iglesia adventista cae en apostasía, tal como fue con el primero y con el segundo Elías. Ahí está la primera característica. ¿Quién es ese individuo que apareció cuando la iglesia adventista cayó en apostasía? Vamos a seguir. El tercero, el tercer Elías tiene que aparecer cuando hay apostasía en el pueblo de Dios, en la iglesia adventista, en el profeso pueblo de Dios. Característica número dos. El tercer Elías debe reprender los pecados de los profesos adventistas con toda intrepidez, así como lo hicieron los dos primeros Elías. ¿Acaso el primer Elías no denunció el pecado de su pueblo? ¿Acaso Juan el Bautista, el segundo Elías, no denunció el pecado de su pueblo también? ¿Qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Denunció. ¿Acaso Juan el Bautista no denunció el pecado de Herodes al meterse con su cuñada? Entonces, así como lo hicieron los dos primeros Elías, así también el tercer Elías debe reprender los pecados de los profesos adventistas, con toda intrepidez, es decir, claramente. No porque hay un odio, para nada. La reprensión es con amor, para que se den cuenta, para que salgan de ahí y acepten el mensaje. ¿El tercer Elías reprende los pecados de los profesos adventistas? Claro que sí. Miren los coloquios que se han hecho en nuestro canal de YouTube, miren los coloquios que se han hecho acerca de la apostasía de la iglesia adventista. El tercer Elías denuncia eso y tiene muchos videos denunciando eso. Característica número dos. La primera se cumple, la segunda también. Tercera característica. El tercer Elías debe anunciar los juicios de Dios, que como castigo deben caer sobre el moderno Israel apóstata, así como lo hicieron los otros dos Elías. En Primera de Reyes capítulo 17:1 tenemos a Elías Tisbita denunciando al profeso pueblo de Dios, a Israel, y lanzando un juicio contra ellos.
Y en Mateo capítulo 3, versículo 10, Juan el Bautista también anuncia juicio contra el pueblo de Israel. Entonces, el primero y el segundo Elías denunciaron los pecados del pueblo y anunciaron los juicios de Dios también, tanto Elías Tisbita como Juan el Bautista. Por lo tanto, el tercero tiene que anunciar también los juicios de Dios. ¿Acaso no se ha comentado que el juicio de Dios ya comenzó? El de los vivos, en 2001. ¿Acaso no se ha Sí, comentado también que la segunda venida de Cristo ya está cerca, 2031? La segunda ujú, venida también es un juicio. Las plagas, sabemos cuándo caen las plagas. 2030, entre septiembre y octubre de 2030, otoño, caen las plagas. El juicio de Dios. El tercer Elías está anunciando y está haciendo la misma obra que hicieron el primero y el segundo Elías. Tercera, ustedes mismos son testigos de todo esto. Entonces la tercera característica también se cumple en el tercer Elías, porque ya está haciendo ese trabajo. ¿Estamos? sí, ¿Estamos o no estamos? sí, 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 está. pastor. Muy bien. Sigamos. Cuarta característica. El tercer Elías no trabajará asociado con el liderazgo del moderno Israel. Es decir, el tercer Elías no estará vinculado a la iglesia adventista del séptimo día, al moderno Israel. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó con el primero y el segundo Elías también. Ellos tampoco no estuvieron asociados con ellos, así como ocurrió con Elías y Juan el Bautista. Antes bien, los líderes modernos le harán toda la contra posible al tercer Elías, tal como lo hicieron Acab, Jezabel y los sacerdotes de Baal al primer Elías, y también Herodes, Herodías y el Sanedrín en tiempos de Juan el Bautista. ¿Mm? ¿Estamos o no? Entonces, el tercer Elías no estará asociado con el liderazgo del moderno Israel. ¿O acaso Elías Tisbit estaba asociado con Acab y Jezabel y los sacerdotes de Baal? No. ¿O acaso Juan el Bautista estaba asociado con Herodes y Herodías y el Sanedrín? No. Por lo tanto, el tercero tampoco tiene que estar asociado con la iglesia adventista. ¿Estamos o no? Sigamos. ¿Hasta aquí se Sí, está entendiendo? sí, Todas pastor. estas características se cumplen en un solo hombre. En un solo hombre se cumple todo esto. Sigamos. Quinta característica, el tercer Elías será alimentado espiritualmente fuera de los límites de del Israel moderno. O sea, el tercer Elías será alimentado espiritualmente fuera de los límites del Israel moderno, como el primero. Primera de Reyes, capítulo 17, 9 y 10, que es Elías Tisbit, el primer Elías, y el segundo también, que fue criado en el desierto lejos de la influencia de la hipócrita Jerusalén, que nos relata Lucas 1:80. Con toda seguridad, aunque será un verdadero adventista del séptimo día por fe, el tercer Elías, aunque el tercer Elías será un verdadero adventista del séptimo día por fe y práctica, no será miembro de ninguna corporación adventista porque sería arruinado espiritualmente por su influencia y además sería separado inmediatamente al manifestarse. No obstante esto, hará oír su voz dentro de todas las corporaciones adventistas y todos saldrán a escucharlo con gran atención. Y salía él, dice, a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 3 versículos 4 y 5. El primer Elías Tisbita, donde Dios lo alimentó. No lo alimentó ahí en el arroyo Kerit, le hizo salir del pueblo. ¿Ah? No, no lo alimentó fuera del pueblo, en el arroyo Kerit, pan y agua. Cuervos, dice que le traían la comida. El segundo Elías, Juan el Bautista, ¿acaso estudió en la escuela de los rabinos, en la escuela de los profetas? No, no estudió ahí. Se fue al desierto, lejos de la influencia de los rabinos. El tercero también no será influenciado por los rabinos de esta época, vendría a ser pues la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Interesante, ¿ah? La relación que hay entre estos tres Elías. Lo que se cumplió con el primero, lo que se cumplió con el segundo, tiene que cumplirse con el tercero. Sigamos. Característica número 6. El tercer Elías no se educará en las instituciones del mundo, ni tampoco en las instituciones de la iglesia adventista, así como Juan no pasó por las escuelas de los rabinos. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, o sea, Zacarías era el papá de Juan el Bautista, ¿no? Habría sido educado para el sacerdocio. Juan el Bautista, como su papá era sacerdote,
Juan el Bautista entonces hubiera sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas lo habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Lo llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Esto está en deseo de todas las gentes. Esto lo dice la misma Ellen White. ¿Ah? Por lo tanto, el tercero tampoco no estudiará en instituciones del mundo, ni tampoco en las instituciones de la iglesia adventista. Impresionante, impresionante porque esto se cumple al pie de la letra. El tercer Elías no se educó, literalmente, no se educó en las instituciones del mundo y no se educó en ninguna institución de la iglesia adventista. Es impresionante esto. Esto es impresionante. 7. El tercer Elías practicará una estricta temperancia. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Así como el tercer Elías está preparándose para la segunda venida de Cristo, ¿no? Así como Juan el Bautista se preparó, el tercer Elías también tiene que prepararse. Característica número 8. El tercer Elías restaurará las dos grandes instituciones que provienen del Edén. ¿Ah? El tercer Elías dice restaurará las dos grandes instituciones que provienen del Edén. La primera, el sábado, el centro de la ley de Dios y la familia cristiana. Esa es la segunda. Recordamos la profecía de Malaquías que dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, así como ustedes ven en estos versículos de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, se nos habla de la ley de Moisés y también se nos habla de el profeta Elías. O sea, en capítulo 4, versículos 5 y 6 de Malaquías, se nos habla de Moisés y de Elías. Moisés, representante de la ley, ¿no? Digámoslo así. Y Elías, que viene a ser el profeta, la ley y los profetas. El tercer Elías viene a restaurar eso, la ley y la profecía. El sábado, los mandamientos y la familia cristiana también. Porque dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Eso qué es? Restauración de la familia cristiana. Claro que sí. Eso es lo que hace la obra del tercer Elías. ¿Mm? Sigamos. Característica 9. El tercer Elías conseguirá restaurar todas las fases del ministerio cristiano. Mira, restaura todas las fases del ministerio cristiano, el tercer Elías. Dice, todas las verdades necesarias para el tiempo del fin, toda institución divinamente ordenada, dice, ¿no? Al fin, Dios tendrá en el mundo una iglesia que lo representará dignamente, una iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Y quién va a ser esa iglesia? Esa iglesia, pues, es la iglesia del pueblo de Dios al cual Elías le tiene que preparar para la segunda venida de Cristo. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí, en Mateo capítulo 17, versículo 11, cuando Jesús le dice que Elías viene y que restaurará todas las cosas, esta palabra restaurará está en futuro. Jesús dijo que vendría un Elías en el futuro para restaurar todas las cosas. O sea, aparte de Juan el Bautista, en el futuro vendría otro. Por eso dice restaurará. No dice restauró, dice restaurará en futuro. Porque Cristo sabía obviamente que el tercer Elías iba a venir en un futuro. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El tercer Elías prepara el camino, como lo hicieron los otros Elías. Dice, citando Isaías 43 al 5, en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Esto está en la Biblia, todas estas características están en la Biblia, hermanos.
O sea, no la estamos inventando. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con algunos claros con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Esto está en Profetas y Reyes, capítulo Una Reforma. Esto lo dice Ellen White, basándose en la interpretación de Isaías 58:12, ¿no? Impresionante, el tercer Elías tiene que restaurar todas las fases del ministerio cristiano, tiene que desempolvar todas esas verdades que han sido enterradas por la iglesia adventista. Tiene que restaurar todo, la ley, la doctrina, la profecía, la misma obra que hicieron Esdras y Nehemías. Vamos, eso ya lo hemos explicado. Eso también hará el tercer Elías. Sigamos. Décima característica. El tercer Elías preparará eficazmente un pueblo que recibirá la tan ansiada lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Mm? Su ministerio tendrá una repercusión mundial y generará un pueblo que hará la misma obra, pero en todo el mundo. Esto va a ser mundial y que proclamará con gran poder el decisivo fuerte clamor final, iluminando la tierra con la gloria de Dios. Apocalipsis 18:1. Se formará entonces el pueblo que la Biblia llama a los 144,000, que alcanzarán la victoria contra la bestia y su imagen. Pasarán con éxito el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya no haya gracia, ni intercesor, ni sangre en el santuario, y estarán de pie cuando Cristo venga para la gloria de Dios. Entonces, el tercer Elías prepara un pueblo, prepara a los 144,000. ¿Mm? Esos 144,000 van a ser personas que se han nutrido de la verdadera doctrina, se han nutrido del tercer Elías, han mamado del tercer Elías. ¿Mm? Impresionante. Así que no hay que dormirnos, hermanos. Sigamos. Dice, acá tenemos esas 10 características. Muchos buscadores, muchos buscadores que encuentran la verdad levantada por Dios para sus días, se entregan a ella con gozo. O sea, hay muchas personas que buscan la verdad y cuando la encuentran, se llenan de gozo, ¿no? Pero esta entrega implicará también la muerte del yo y la comodidad, algo que nos suele irritar bastante. Y es en ese punto donde Satanás juega sus cartas. O sea, ya hemos presentado las 10 características que debe tener el tercer Elías. Ya ustedes en mente vayan viendo quién cumple con esas 10 características. Ya hemos mencionado el nombre de la persona en las clases anteriores. En la clase 28 mencionamos el nombre. Pero vayan viendo, a ver, ustedes con esas 10 características, si se cumplen este hombre. La respuesta es sí, se tiene que cumplir. Tal cual. Ahora, hay muchas personas que buscan la verdad, que quieren encontrar la verdad, y cuando la encuentran, dice acá, se llenan de gozo. Pero al encontrar esta verdad, dice, tiene que haber la muerte del yo, tiene que morir el orgullo, la soberbia, tiene que haber la muerte del yo, ¿no? Y también el hecho de que muchas veces nos gusta estar dentro de la comodidad, ¿no? Entonces, el aceptar a Cristo sí, también tiene sus sacrificios, hermanos. El aceptar la verdad también tiene sus sacrificios. El seguir al tercer Elías también tiene sus sacrificios. Y tiene que haber la muerte del yo. Y esto, la lucha contra el yo, contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia, es algo que muchas veces a nosotros nos suele irritar, ¿no? Porque, a ver, ese orgullo, esa soberbia, esa tendencia al pecado que tenemos, pues está muy arraigado en nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es, con la ayuda de Cristo, obviamente, darle muerte a ese yo, a ese orgullo, ¿no? A esa soberbia, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ahí es donde Satanás juega sus cartas. Ahí es donde Satanás hace que la gente entre en duda, ¿no? Porque no quiere dar la muerte al yo. ¿Y cuáles son las cosas o las cartas con las que Satanás juega? Con aquellas personas que encuentran la verdad y que se unen a la iglesia, ¿no? Digamos, ¿no? Se unen a la iglesia, a este ministerio, y Satanás ya está trabajando para que esa gente vuelva a salir.
¿Cuáles son las cartas que juega Satanás? Primero, la gente que encuentra la verdad, que encuentra esta verdad, dice, complicará nuestra existencia en el mundo. Porque una vez que aceptas la verdad, la verdadera doctrina, se te vienen pruebas, tentaciones, pruebas. A Satanás te aprieta más, te aprieta. ¿Por qué? Porque quiere que te arrepientas de todo lo que has encontrado, de las verdades que estás aceptando. Entonces complica nuestra existencia en el mundo. ¿Se entiende, hermanas o hermanos? Sí, sí, claro. Sí, Muy bien, pastor. Sí, hermano. muy bien. ¿Qué cartas más juega Satanás? Nos amplificará al máximo las posibles imperfecciones de nuestros líderes y hermanos. Ay, mira que tal hermano, tal persona en el púlpito, no me gustó la mirada que me hizo, no me gustó porque dijo esta palabra, que, ¿no? Tal pastor me ha mirado así, tal pastor me ha mirado asá. Amplificar al máximo las posibles imperfecciones de nuestros líderes y hermanos. ¿Cuántas veces la gente ha reclamado o se ha molestado por tonterías? Por tonterías. Un día, me acuerdo, por ejemplo, Fanny, la esposa de Víctor San Vicente, un día Fanny en una de sus matutinas pues comentó que, bueno, ya no es eh, el tema de los tener hijos en esta época, ¿no? O sea, Ellen White comenta que, bueno, que ya no deberíamos tener hijos en esta época, bueno. Y bueno, y si lo tienes, pues ya está, ¿no? O sea, bueno, trata de seguir adelante, ser fiel y ya está. Pero bueno, pero dijo que ya Ellen White mencionó, que leyó la matutina donde Ellen White menciona pues que no deberíamos tener hijos en esta época. Y la gente salió y le dio con todo. ¿Pero acaso no era una verdad que estaba diciendo? ¿Es una verdad? ¿O lo han atacado por la manera como se viste, por cómo habla, por cualquier tontería? Por tonterías en realidad, tonterías. Entonces, ahí está el diablo moviendo sus cartas. ¿Mm? Ojo, si una persona el día de hoy pues tiene un hijo, que puede pasar, puede suceder que por cosas que pueden suceder, ¿no? O sea, por cosas de la vida, no te cuidas y tienes un hijo el día de hoy, pues, ¿qué vas a hacer? Amar a tu hijo y seguir adelante y prepararte para lo que se viene, obviamente, ¿no? Tampoco vas a juzgar a una persona que tiene hijo hoy en día, o sea, no le vas a decir, ay, no le vas a juzgar, ¿no? Pero bueno, pueden pasar cosas hoy en día, ¿no? O sea, puede haber un despiste por ahí, ustedes saben. Pero es una verdad que ya no deberíamos tener hijos. Pero si lo tienen, por cosas de la vida que pueden suceder, pues bueno, seguir apoyando y seguir adelante, ya está. Amar al niño, seguir, instruirle en las palabras de Dios y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando al tema, amplificará al máximo las posibles imperfecciones de nuestros líderes y hermanos. Así que mucho cuidado con eso. Punto 3. Provocará situaciones con nuestros líderes y hermanos en las que debemos elegir entre la humildad y la paciencia o el orgullo y la precipitación. O sea, es Satanás, ¿no? Muchas veces provoca situaciones con nuestros líderes, especialmente con nuestros líderes que están en Girona, en las que debemos elegir entre la humildad y la paciencia o el orgullo y la precipitación. Sin ir muy lejos, hace un año una persona se levantó y se llevó a un grupo de gente con ella por el tema de la acupuntura, por el tema de la acupuntura. Dijo, no, que la acupuntura es del diablo y se cerró a todo tipo de explicación, se cerró a todo tipo de argumento y dijo, no, la acupuntura es del diablo y punto. Y se fue, y se fue con mucha gente tras ella. En vez de elegir ser humilde y esperar con paciencia los coloquios que nuestra iglesia iba sacando, y nuestra iglesia iba sacando coloquios acerca de John Kellogg. No sé si ustedes se acuerdan. Ahí se habló sobre esto, de estas terapias chinas, orientales, que también se aplicaban, ¿no? Kellogg aprendió eso antes de su apostasía, ¿no? Claro está. Y entonces, oye, ¿por qué no tienes paciencia? Sé humilde y ten paciencia, que Dios va a dar la razón a su tercer Elías. Sí o sí lo va a dar siempre ha sido así. Siempre Dios le ha dado la razón a su tercer Elías, porque el tercer Elías es la voz de Dios, es el Moisés de esta época. ¿Mm?
El tercer Elías es guiado por el Espíritu Santo, tiene un discernimiento de las cosas que nos pueden sorprender porque está guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esta persona, ¿no? Se llevó a mucha gente con ella y mira, Dios le va a demandar esa sangre. Al final, ¿quién tuvo la razón? La tercera Elías tuvo la razón. Con el tema de la acupuntura, tercer Elías fue claro. Siempre y cuando no metas temas de espiritismo, pues la acupuntura está bien, ¿no? Mientras siempre y cuando no haya nada espiritista en esto. Hay otros ya que le meten sus cosas, su espiritismo, pues ahí está mal. Pero cuando simplemente lo aplicas como la ciencia que es, sin ningún tipo de espiritismo, pues está bien, ¿no? Kellogg hacía terapias orientales. O sea, antes de la apostasía incluso. Y Ellen White apoyaba eso, o sea, está ahí. Entonces, hay que ser pacientes y humildes. Pero no, a esta persona le ganó el orgullo y la precipitación y se fue. Ahí está la prueba. ¿Sí? Satanás se juega sus cartas. Y así como sucedió con esta persona, puede suceder con nosotros también. Así que hay que estar atentos, hermanos, atentos. Cuatro, ¿qué otras cartas se juega Satanás también? Con los que aceptan la verdad. Si elegimos el orgullo, la precipitación y la necedad, Satanás empezará a triunfar en nosotros. Y ya solo le quedará presentarnos algunas de sus falsas doctrinas para entraparnos del todo. ¿Mm? Ya diste el primer paso, ahora es más fácil que des el segundo, el tercero y caes en apostasía. ¿Mm? Si ya elegiste el orgullo, si tu orgullo, si no te arrepientes, si no pediste perdón, si no aceptaste que te equivocaste, si no aceptas que te equivocaste, si tu orgullo te gana, pues ya está, ya vas mal. Y te precipitas, dices, me voy de esta iglesia, ya, y eres necio y te vas. Uy, ya Satanás te agarró. Ya, Satanás te comienza a presentar sus doctrinas y aceptas y te vas. Hay una persona que estuvo en un principio con nosotros, con nuestro grupo, en un principio, un peruano. Al final, a este peruano también que estaba mal de la cabeza, se le ganó el orgullo, la precipitación, le ganó la necedad y se fue de nuestro grupo. Al final, hoy en día, esta persona es antitrinitaria. Imaginen, antitrinitaria. Negó al tercer Elías, negó al 2031, ahora es antitrinitaria. Pueden creerlo. Así de bajo caes, ¿ah? Porque Satanás te lleva al abismo, pero profundo, ¿no? ¿Qué es lo que cuando uno es orgulloso y no recapacita y no pide perdón y no se arrepiente, ¿no? Cuando la precipitación y la necedad le gana, ¿qué sucede? Comienza a aceptar doctrinas erróneas. ¿Cuáles son estas doctrinas erróneas? Algunas de estas doctrinas erróneas que Satanás te puede presentar. Primero, decir que el tercer Elías será solo un pueblo y no un individuo. Esta persona, ¿se acuerdan? Esta persona que salió de esta iglesia, esta mujer que salió de nuestra iglesia por el tema de la acupuntura, dijo, al día de hoy ya ella cree que el tercer Elías ya no es un individuo, sino es solo un pueblo. Y lo dice abiertamente, dice, el tercer Elías es solo un pueblo y no un individuo. Miren, cayó en la doctrina de Satanás. Cayó en la doctrina de Satanás. Es que su orgullo no le permite aceptar a un individuo como líder, no le permite su orgullo aceptar eso. Y Satanás le lleva al abismo. Y le va a ir llevando al abismo si es que no se arrepiente, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de esta persona. El tercer Elías es solo un pueblo y no un individuo. Esto es una de las falsas doctrinas de Satanás, ¿no? ¿Qué más? Dice otra doctrina falsa, ¿no? Es imposible que este tercer Elías individual sea el que se comente en la iglesia cristiana Ministerio del Cuarto Ángel, ¿no? O sea, en la iglesia cristiana Ministerio del Cuarto Ángel, nuestra iglesia proclama que hay un tercer Elías, un individuo. Pero la gente, ¿no? Que cae en el orgullo, en la precipitación y en la necedad, dice, no, es imposible que sea él, dice, es imposible que sea él, ¿no? O sea, no lo quieren aceptar. ¿Qué más? Cristo es Dios. Esta es otra doctrina falsa, ¿eh? Cristo es Dios, pero engendrado en algún momento de la eternidad del Padre. Estos son los que dicen los antitrinitarios, ¿no? Que Cristo es engendrado, es emanado. Si supieran que la Trinidad, perdón, si supieran que estos antitrinitarios, si se pusieran a leer, si estos antitrinitarios se pusieran a leer, a investigar, y realmente si fueran sinceros, ojalá, ojalá que haya alguno que se dé cuenta, espero, ¿no? Pero bueno. Si estos antitrinitarios comenzarían a leer la doctrina que ellos creen,
de que Cristo es engendrado, que fue engendrado en algún momento en la eternidad, en la eternidad del Padre, pues se dieran cuenta que ellos creen en la misma Trinidad que creen los católicos, la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica dice lo mismo, que Cristo fue engendrado en algún momento en la eternidad del Padre, que fue emanado. Así dice la Iglesia Católica. Al final, mira, esos antitrinitarios en realidad son trinitarios, pero católicos, ¿no? Mira, eso es otra de las falsas doctrinas que Satanás te presenta. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia, del ministerio, que se ha vuelto antitrinitaria? Se ha ido, se ha ido gente también que se ha vuelto antitrinitaria, que ha creído en estas cosas. Miren cómo Satanás es astuto, ¿no? ¿Qué más? Dice, el Espíritu Santo, es otra doctrina falsa, ¿no? El Espíritu Santo es una fuerza que viene del Padre, pero no es la tercera persona de la divinidad. O sea, creen que el Espíritu Santo viene del Padre o incluso del Hijo, ¿no? Dicen, ¿no? Esta gente, pero el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. O sea, son antitrinitarios, ¿no? ¿Cuánta gente se ha ido de este ministerio también creyendo en esta falsa doctrina? Porque les puede el orgullo, les puede la precipitación, les puede la necedad. Unos se hicieron antitrinitarios, otros se fueron por el tema de la acupuntura, ¿no? Otros se fueron porque no reconocen al tercer Elías, y así. Hay muchas más doctrinas falsas que el diablo te puede presentar y puedes caer en eso. Ay, hermanos, así que advertidos estamos, ¿eh? Este es un tema muy interesante. ¿Estamos entendiendo? Y pastor. Pastor. Muy bien, sigamos. Entonces, dice, estas personas que han apostatado, estas personas que han sido parte de nosotros y que se han ido por creer en tonterías, porque su orgullo, su precipitación y su necedad le han ganado, estas personas harán como hizo el Israel rebelde. Después de haber rechazado la iglesia que Dios ha levantado en estos últimos días, intentarán tosudamente, neciamente, ¿no? Conquistar Canaán a su manera, sin la dirección de Dios y su siervo Moisés, llevándoles así al fracaso total. O sea, esta gente que han salido de nosotros, que se han rebelado, intentan llegar a la Canaán, pero sin la dirección de Dios. O sea, neciamente, ¿no? Y tosudamente intentan llegar a Canaán, quieren salvarse supuestamente, pero sin la dirección de Dios, pues es imposible. Estando fuera de nuestra iglesia no te puedes salvar. Una vez que aceptaste el mensaje y luego te sales y rechazas, no te puedes salvar así. Tienes que tener la dirección de Dios. Entonces, esta gente intenta, ¿no? Como fue el pueblo de Israel de antaño, va a querer conquistar Canaán a su manera. Y al final, pues no lo van a hacer, no lograrán conquistar. ¿Por qué? Porque se fueron rebeldes y no hicieron caso a su siervo Moisés, ¿no? Y así pues se fueron al fracaso total. Hay un paralelo tremendo con lo que pasó con lo que sucedió en el pasado y con lo que está sucediendo ahora. Números capítulo 14, versículo 44 al 45, que va en línea con lo que estamos comentando, dice, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron. ¿A quiénes derrotan? A estos rebeldes que quisieron conquistar Canaán sin la ayuda de Moisés, sin la ayuda de Dios. Y dice, los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. O sea, ya la Biblia nos dice que esta gente que se rebeló, así como en el antiguo Israel, esta gente que se rebela quiso conquistar Canaán a su manera, así también nos está diciendo, pues, que esta gente que se salió de nuestro grupo, pues querrán conquistar Canaán a su manera y no lo lograrán, serán derrotados. ¿Entiende, hermanos? Sí, pastor. Sigamos. Malaquías capítulo 4, versículo 1, 4 y 5 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, juicio, segunda venida, ¿no? Y todos los soberbios, hablando de soberbios, ¿no? Y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, serán destruidos. Versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo Moisés y su ley, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego, en versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí,
en estos versículos de Malaquías, capítulo 4, se mencionan a dos personas, a Moisés con la ley y a Elías como profeta. Ahí tenemos la ley y la profecía, la ley y los profetas. Ahí está el tercer Elías. El tercer Elías es la ley y los profetas. ¿Mm? Malaquías es un libro muy revelador, muy revelador. Dice, se tiene que levantar entonces, vamos a dar aquí, a dar algunos puntos, algunos alcances. Dice, punto número uno, se tiene que levantar un atalaya. Un atalaya es aquella persona que no duerme, que vigila. ¿Estamos? Sabemos que es un atalaya, ¿no? Un atalaya es aquella persona que está vigilando, que no duerme, que está pendiente de lo que pasa. ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿Estamos? pastor. Y ya. La parábola de las 10 vírgenes. Todas duermen, pero hay alguien que no duerme, ¿sí o no? El amigo del esposo. ¿Estamos o no? Ese amigo del esposo es el atalaya. Entonces, se tiene que levantar un atalaya que nos habría de llevar de la mano hasta Canaán, como hizo Moisés. Entonces, tiene que haber un líder. No podemos decir que el tercer Elías es solo un pueblo. O sea, no puede ser solo un pueblo. Tiene que ser un individuo también. ¿Cómo va a ser solo un pueblo? Tiene que haber un líder. En toda la historia de la Biblia, del pueblo de Dios, siempre han habido líderes que les han llevado de la mano, que les ha guiado. Siempre. No hay en la Biblia solo un pueblo, no, hay líderes que se han levantado, que Dios ha levantado, profetas, líderes, para guiar a su pueblo. Ya dejémonos de tonterías, de estar ciegos, hermanos. Quitémonos ese orgullo, esa soberbia de no aceptar al tercer Elías como un hombre. Tiene que haber un atalaya. No es solo un pueblo, tiene que haber un líder, una persona que lleve a ese pueblo de la mano. Entonces, se tiene que levantar un atalaya que nos tiene que llevar de la mano hasta Canaán como lo hizo Moisés. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pastor. Sí, hermano. Muy Sí, bien, sigamos. Punto número dos. Se tiene que levantar un atalaya que habría de arrancar al pueblo de la apostasía como hizo Elías. ¿Estamos o no? ¿Cuántas personas que se han unido a nuestro ministerio han salido de la iglesia adventista? De esa apostasía. ¿Cuántas? Hay muchos, hay muchos. Yo conozco, en persona conozco gente que ha salido de la apostasía de la iglesia adventista y se ha unido a nuestra iglesia. Y amén y gloria a Dios por eso. Y este atalaya es el que tiene que arrancar ese pueblo de la apostasía, como lo hizo Elías, y unir y hacer que estas personas se unan a nuestro grupo. Punto número tres. Otra cosa, acá tenemos punto número uno, punto número dos, tenemos a Moisés y Elías. Acá tenemos la ley y la profecía nuevamente, ¿no? Tenemos la ley y la profecía. La ley en Moisés y la profecía en Elías. Y todo esto es la labor que tiene que hacer este atalaya. Punto número tres. Se tiene que levantar un atalaya que dará el último mensaje de Dios para esta tierra que está a punto de cumplir 6000 años de pecado. Dice, esta cita está en Primeros Escritos, capítulo El primer advenimiento de Cristo. Esta cita lo dice en la misma Ellen White. Dice, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron en los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y poder de Elías para pregonar el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. ¿Qué significa pregonar el día de la ira? ¿El día qué es? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? Es Un una fecha, tiempo. un tiempo. Muy bien, es un tiempo que tiene 24 horas. Es un tiempo. Juicio. Entonces, entonces, Elías, dice Ellen White, tiene que venir a pregonar el tiempo, el día, que es el tiempo de la ira y la segunda venida de Cristo. O sea, el tercer Elías va a venir aquí a pregonar la fecha de la segunda venida de Cristo. El día de la ira es el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús, el juicio también. ¿Ustedes creen que Ellen White va a escribir esta cita, ¿no? Y va a decir que el tercer Elías va a venir a predicar el día de la ira y la segunda venida de Jesús. Ya está. ¿Ustedes creen que Ellen White solo aquí se refería a decir Cristo ya viene y ya está? Todo el mundo dice Cristo ya viene. Los evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, ¿no? Todo el mundo dice Cristo ya viene, Cristo ya viene. Ah, entonces todos ellos son el tercer Elías. No, no. Es
concreto dice pregonar el tiempo en el que Cristo vendrá por segunda vez. No es solo decir Cristo ya viene, sino cuándo viene, en qué momento viene, en qué momento ocurre el juicio, cuándo es su venida. Eso es pregonar el día de la ira, el día que es un tiempo. Está claro, hermanos. ¿O no está claro? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pastor, muy claro. Clarísimo. Muy bien, sigamos. Este atalaya, ¿no? Porque este atalaya es, primero, este atalaya nos tiene que llevar de la mano hasta Canaán, como lo hizo Moisés. Punto número dos, este atalaya tiene que arrancar al pueblo de la apostasía, como lo hizo Elías. Este atalaya tiene que predicar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ya vamos viendo quién es este atalaya. Ya a esto súmale las 10 características del tercer Elías que ya vimos al principio de ese seminario. O sea, vayan añadiendo todo esto, vayan poniendo en la canasta todo esto, porque el tercer Elías tiene que cumplir todo esto. Si no, no. Este atalaya será la única voz que estará dando el mensaje completo del cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Quién predica Apocalipsis 18 hoy en día? ¿Quién? ¿Quién dice el cuarto ángel, el cuarto ángel? ¿Quién dice? La iglesia Nadie. del ministerio. Exacto, exacto. Nuestra iglesia. No hay otra. Si van a los adventistas, solo llegan hasta los tres ángeles. Y eso, si es que hablan de eso. Y de las otras iglesias, peor todavía. De las otras denominaciones, peor. O sea, el único que habla del cuarto ángel es nuestra iglesia. ¿Por quién? Por su atalaya, por su profeta, por el ungido, por el siervo que Dios ha levantado para este tiempo. ¿Mm? No hay otro. Sigamos. ¿Qué más hace esta atalaya? ¿No? Proclama el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, como por ejemplo, denuncia las maniobras de la Gran Babilonia, denuncia el Vaticano, el protestantismo apóstata, denuncia las sociedades secretas. ¿Quién te habla de sociedades secretas hoy en día? En la iglesia adventista no te hablan de sociedades secretas. Miren las conferencias que está haciendo Víctor San Vicens, ¿no? Nuestro pastor, ¿no? Víctor San Vicens, en las conferencias públicas que están haciendo ahí en Girona. Miren, ¿no se está presentando las sociedades secretas? En los coloquios no se ha tratado acerca del protestantismo apóstata, no se ha predicado, hace mucho tiempo, muchas veces acerca del Vaticano. El único, no hay otro. ¿Quién hace todo esto? Todo esto, no una parte, todo esto. El atalaya, el tercer Elías. ¿Qué más? Predica la fecha de la segunda venida de Cristo como hizo el mensaje del segundo ángel, porque el cuarto ángel es una ampliación del segundo. Ya está, lo vimos en la cita de Ellen White, acabamos de leer. ¿Qué más hace este atalaya? Rescata la interpretación profética de los pioneros que la iglesia adventista del séptimo día ha desechado. Ejemplo, ¿cuándo has visto que la iglesia adventista del séptimo día interpreta Daniel capítulo 11, 40 al 45 como debe ser, de la manera literal? No lo hace. Es espiritual para ellos. Y ahí terminan y se quedan anchos todavía. El único a nivel mundial, lo digo sin temor a equivocarme, a nivel mundial que da la correcta interpretación de Daniel 11, 40 al 45, es Víctor San Vicens. El único, no hay otro, no hay otro. Esta interpretación es el sello del ministerio también, de nuestra iglesia. No hay otro. Sigamos. Tercer Elías avisa puntualmente de todos los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo delante nuestro. Ya en el 2014, Víctor San Vicens hablaba acerca de la guerra que venía entre Rusia y Ucrania. Hoy se dice que en 2028 se viene la ley dominical, en primavera de 2028. Puntualmente, los acontecimientos proféticos que están cumpliendo delante nuestro y los que se van a cumplir de aquí en poco tiempo también. Así que advertidos estamos, hay que estar atentos. ¿Qué más? Este atalaya denuncia la apostasía omega de la iglesia adventista del séptimo día que está profetizada por Ellen White, porque Ellen White profetizó que iba a haber una apostasía omega dentro de la iglesia adventista. Este tercer Elías, este atalaya, lo denuncia. Todo se cumple. No hay algo que no se cumpla, que no esté haciendo o que no haya hecho el tercer Elías. 6. Da la doctrina correcta acerca de Cristo y el Espíritu Santo. Predicamos la verdadera Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La verdadera doctrina. Este atalaya fue levantado cuando la iglesia adventista del séptimo día, descartando la última luz aportada por Ron Wyatt poco antes del 2001,
rechazó oficialmente sus descubrimientos, siendo sus dirigentes vomitados por Dios. O sea, este tercer Elías se levanta cuando la iglesia adventista rechaza a Ron Wyatt. Cuando la iglesia adventista rechaza a Ron Wyatt, antes del 2001, ¿no? Rechaza los descubrimientos de Ron Wyatt. Vayan y vean la entrevista que hicieron a Mary Nell, ¿no? Cuando fueron a Estados Unidos. La iglesia adventista rechaza a Ron Wyatt y ahí ya les llegó la hora a la iglesia adventista. Dios levanta a su atalaya, a su tercer Elías, y desecha a la iglesia adventista. Es lo que pasó cuando murió Esteban. Muere Esteban y hasta ahí les llegó la gracia, ¿no? Digamos, hasta ahí les llegó la luz, ¿no? A los pueblos de Israel. Y de ahí el evangelio es hacia los gentiles. En ese momento rechazan a Ron Wyatt y el tercer Elías tenía que levantarse, porque ya la iglesia adventista estaba siendo desechada por Dios. ¿Cuál fue el orden de acontecimientos? Mira, el orden de acontecimientos fue, en 1998, la iglesia adventista del séptimo día rechaza oficialmente los descubrimientos de Ron Wyatt. En el 98, la iglesia adventista rechaza los descubrimientos. En 1999, Ron Wyatt muere. En el año 2000, la iglesia adventista del séptimo día hace el pacto de Polonia, este pacto de no agresión a la iglesia católica, y es vomitada por Dios. Y el 11 de septiembre de 2001 llega el mensaje del cuarto ángel con la caída de las Torres Gemelas y es ahí cuando el tercer Elías, este atalaya, se levanta para tomar esa antorcha que la iglesia adventista lo desechó. Entonces el tercer Elías toma esa antorcha, toma esa luz para que este sea el tercer Elías el que dé el mensaje del cuarto ángel al mundo. Porque el mensaje del cuarto ángel lo debió haber dado la iglesia adventista, pero rechazaron a Ron Wyatt, rechazaron la luz, rechazaron el mensaje. Entonces Dios tuvo que levantar a alguien, tercer Elías, este atalaya, para hacer esta obra que Dios le encomendó. Entonces miren, en el 98 rechazan a Ron Wyatt, en el 99 Ron Wyatt muere, ya no hay ninguna posibilidad de que la iglesia retroceda, ¿no? En el año 2000 la iglesia adventista se hunde más todavía, hace el pacto de Polonia, un pacto de no agresión entre la iglesia católica y la iglesia adventista. Este pacto es serio, yo lo tengo, yo tengo este pacto, lo tengo acá en mis archivos. El que desea que me lo pida para enviárselo, tengo la prueba, yo no hablo sin pruebas. Tengo este pacto, lo tengo, aquí está, lo tengo. El que lo quiera, pues que me lo pida. Ahí claramente dice que la iglesia adventista no atacará al Vaticano. Es vomitada por Dios. Ya está, eso sucede en el 2000 y el 2001 caen las Torres Gemelas, juicio de los vivos, llega el cuarto ángel y el cuarto ángel, tercer Elías, a dar ese mensaje. ¿Mm? ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Sí, pastor. Hermano, Sí, Sigamos. Este atalaya, ¿qué más? Habría de venir de Tarsis, habría de venir de España. Este tercer Elías tiene que venir de España. Ya te estoy dando ya el nombre, te estoy dando el lugar de dónde tiene que venir. Isaías capítulo 60, versículo de 8 al 10, dice que este tercer Elías tiene que venir de España, de Tarsis. Esto ya lo hemos estudiado. Vean las conferencias acerca de España en la profecía. Lo hemos visto, Tarsis en la profecía. Ahí está explicado con Biblia, con espíritu de profecía. Este atalaya tiene que venir de España. Ya está. Tienes que buscar a alguien en España que cumpla con todo esto. O sea, vas viendo que el conjunto se va reduciendo, ¿no? Y vas llegando a una persona, ¿no? Entonces, sabemos que desde siempre, en los nombres de las personas levantadas por Dios, suele haber una profecía acerca de su misión. O sea, los nombres de las personas que Dios ha escogido, en sus nombres hay ya una profecía acerca de su misión. Por ejemplo, a Jacob, Dios le cambió de nombre y le puso, ¿qué le puso? Israel, porque has luchado con Dios y has vencido, ¿se acuerdan o no? Entonces, un nombre, cuando Dios escoge a alguien y ese alguien tiene un nombre, ese nombre ya, el significado de su nombre, ya de por sí suele haber una profecía en ese significado de ese nombre. ¿Hay alguien entonces actualmente en el que su nombre diga que es un atalaya levantado por Dios para estos tiempos? La respuesta es sí, dado que hay un individuo que tiene la profecía en su nombre. Así como Elías tenía un significado, Joel, ¿no? Daniel, Isaías, esos nombres de los profetas, ¿no? Que Dios levantó, tenían un significado y su nombre
de por sí ya era una profecía, algo que tenía que hacer este individuo, la labor que tenía que hacer, ¿no? La obra que Dios le había encomendado. Así, el tercer Elías también, el nombre del tercer Elías también tiene que tener un significado, una profecía. Ya en su nombre tiene que haber una profecía. Y hay un individuo que cumple con todas estas características. Entonces, tenemos las 10 características que mostramos al inicio. Tenemos esos puntos que tiene que cumplir el atalaya. Sabemos que viene de España. Entonces, ahora vamos por el nombre. El victorioso, el santo que vence. ¿Se acuerdan? Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y has vencido. Israel es el santo vencedor, el santo que vence. Ahí está, el victorioso, el santo que vence. El atalaya, el victorioso. Víctor, el victorioso, el que logra la victoria. El santo que vence, el San Vicens. Hicimos una clase explicando esto. Esto está en la Biblia. Esto no lo estoy inventando yo. Está en la Biblia. Vayan a la clase 28 en adelante. Ahí lo hemos explicado. Pero para los que están viendo este seminario por primera vez, vayan a ver desde la clase 1 para que entiendan mejor todo esto. El victorioso, Víctor. El santo que vence, el santo de Israel. ¿No? ¿Se acuerdan? El santo de Israel. ¿Qué significa Israel? El que vence, el santo vencedor, el San Vicens. Sabemos, vemos que el San Vicens es santo que vence. El atalaya, el guaita. Guaita, guaita, en catalán, miren, guaita en catalán significa atalaya. Busquen en internet. ¿Cuál es el significado de la palabra guaita? Ahí te va a decir, guaita significa atalaya. Tal cual, busquen en internet, googleen, ahí está. Guaita en catalán significa atalaya. Y aquí tenemos el nombre y el apellido del tercer Elías y los apellidos del tercer Elías. Y cumple claramente con las características y con la obra que este individuo tiene que hacer. Entonces, Víctor San Vicente Guaita, este es el tercer Elías que Dios ha escogido para guiar a un pueblo, para preparar para la segunda venida de Cristo. Este es el hombre que ha recibido muchos ataques inmerecidamente, inmerecidamente. Este es el hombre que Dios ha escogido para que hoy en día este Señor guíe a su pueblo de la mano para prepararles para la segunda venida de Cristo. Víctor San Vicente Guaita, el santo que vence, el atalaya. Su nombre de por sí ya es profecía, su nombre, sus dos apellidos. Viene de España, viene de Girona y es el único en todo el mundo que cumple con las características que hemos mostrado que tiene que tener el tercer Elías. Yo a este señor lo conozco personalmente. Realmente es un hombre de Dios, es un siervo, es el ungido de Dios, hermanos. Hago un llamado a que puedan, a las personas que están en contra de esto, que están dando cosas contra el aguijón, mira, recapaciten, si es que todavía tienen oportunidad de recapacitar, ¿no? Para que puedan aceptar este mensaje y a este tercer Elías. El tema no termina acá, porque también hay un Eliseo. Y el tercer Elías será quitado. El tercer Elías será quitado de entre nosotros. Y vendrá un Eliseo. Si quieren saber más quién es ese Eliseo, pues nos vemos en la siguiente clase, porque también lo vamos a demostrar con Biblia en mano. ¿Quién es ese Eliseo? ¿Y por qué ese Eliseo tiene que ser una mujer? ¿Por qué no tiene que ser un varón? Si Eliseo fue un varón, entonces, ¿por qué acá el Eliseo tiene que ser mujer? Lo vamos a explicar para que no haya ninguna duda. Hermanos, realmente espero que hayan entendido la clase. Invito a los que están viendo, ¿no? esta clase para la honra y para la gloria de Dios, para la honra y para la gloria de Dios. Y bueno, espero que vayan y visiten pues la página web del Gran Engaño. Van a ver otros temas aparte de este y también el canal de YouTube de Víctor San Vicens, nuestro tercer Elías. Muchas gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido una bendición para ustedes. Hermanos, hermanas, espero que realmente hayan podido entender este tema y bueno, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para que Dios pues
permita que se quede grabado todo lo que hemos acabado de estudiar ahora, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por el día que nos das. Gracias, Señor, por la verdad, por la luz que nos has dado de poder, por la misericordia también que has tenido hacia nosotros de poder aprender este tema. Gracias, Señor, por habernos presentado este mensaje ante nosotros y gracias por haber trabajado en nosotros con tu Espíritu Santo también para aceptar este mensaje. Gracias por habernos predispuesto para aceptar este mensaje, para estar en esta iglesia, en esta verdadera doctrina. Sabemos, Señor, que aquí no hay error, de verdad, y gracias, Señor, por toda esa misericordia que tienes, porque es pura misericordia, Padre, que el hecho de que nosotros hayamos estado aquí para aprender sobre el mensaje del cuarto ángel, Señor, y todo lo que eso conlleve. Si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a ser parte de los 144,000, y si no, pues ayúdanos, Señor, igual a salvarnos, ¿no? Y a ser firmes, estar firmes en este mensaje y perseverar en esto también. Cuida de los hermanos que están detrás de la pantalla, de los hermanos también de las personas que van a ver este seminario, esta clase por primera vez, los que van a ver por el canal de YouTube. Bendícelos con tu Espíritu Santo y trabaja en ellos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén.